Hola, vamos a hacer un problema sobre configuraciones electrónicas. Nos dan las configuraciones electrónicas de unos elementos de la tabla periódica y nos piden que indiquemos el nombre de estos elementos y además también que justifiquemos si se trata de un estado fundamental del elemento o bien de un estado excitado. La tarea no es sencilla porque existen muchos elementos que son excepciones a la regla de llenado y podemos confundir esa excepción con un estado excitado del elemento. Por tanto, para estar seguros de que se encuentra en el estado fundamental, sería buena idea buscar la configuración electrónica en Internet para ver que efectivamente se trata de un estado excitado y no de una excepción a la regla de llenado de AdPow. Para identificar estos elementos y tratar de aproximarnos de ver si es un estado fundamental, vamos a poner una tabla periódica y así lo podemos ver mejor. Aquí dejo el enunciado, aquí en la parte derecha, con los J apartados, tenemos la tabla periódica y aquí en este recuadro he puesto este diagrama que nos da las reglas de llenado y podemos ir siguiéndolo para ver si es un estado fundamental, pero ya digo que hay excepciones y por tanto hay elementos que no cumplen esta regla de llenado y sin embargo están en el estado fundamental. Empezamos con el primero. El primero tenemos el gas noble, el radón, 7S2 6D2. Bien, aquí tenemos el radón, el gas noble, 7S2, eso sería francio y radio, 87 y 88, y después 6D2, aún tiene dos electrones más, por tanto 89 el actinio y 90 el torio. Es el torio. El elemento que tenemos en el primer apartado es el torio. Y ahora la cuestión es, ¿se encuentra en su estado fundamental con esa configuración electrónica? Bueno, pues después de las 7S, aquí lo podemos ver, 7S, debería llenar la 5F. 7S después debe llenar la 5F, o sea, la configuración electrónica para el torio debería tener una configuración electrónica de tipo radon 7S2, 5F, 5F2 y no 6D, porque la 6D llena después de la 5F. Sin embargo, si miramos en Internet, veremos que no tiene el torio esta configuración que acabo de escribir, sino precisamente la que nos indica el enunciado. 7S2, 6D2 es una excepción. En vez de llenar primero la capa 5F, llena la 6D. Es una excepción a la regla de llenado y por tanto, bueno, a pesar de que nos sorprende y que lo daríamos como un estado excitado, es un estado fundamental porque se trata de una excepción a esa regla de llenado. Continuamos con el apartado B. Tenemos helio, aquí lo tenemos arriba, el helio, 2S2, litio, berilio, 2P2, boro, carbono. Estamos en el carbono. Podemos también comprobarlo contando los electrones. El helio tiene 2, 4, 6 electrones, carbono. Bien. El elemento es carbono. ¿Está en su estado fundamental? Sí, cumple la regla de llenado. 1S2, 2S2, 2P2. Perfecto. Estado fundamental para el átomo de carbono. El apartado C es argón. Argón, aquí lo tenemos, 18 electrones. 3D3, 4S2. Bueno, 4S2 primero, 4S2, potasio y calcio, estaríamos aquí. Y ahora 3D3, escandio, titanio y vanadio. Es vanadio, número atómico 23 y es también estado fundamental, llena en ese orden. 1S2, 2S2, 2P2, 3S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D3. Es perfecto. Estado fundamental del vanadio. En el apartado D, criptón 4D9, criptón, aquí lo tenemos, 36. 5S2. 5S2 pasamos a rubidio, estroncio. Estamos aquí en 38. 5S2. Después llena la 4D. 4D10. Y estaríamos en cadmio, pero pone 4D9. 4D9, le falta 1. Está semillena esa capa. La 4D nunca queda con 9 empezando a llenar la P, la 5P. Es decir, eso es un estado excitado. Debería ser 4D10, 5P4. 4D10, 5P, 1, 2, 3, 4. Es el teluro, pero está en un estado excitado porque pasa un electrón de la capa D
a la capa P, siendo la capa P más energética que la D. Por tanto, estamos ante un estado excitado, teluro, pero en el estado excitado. El E, tenemos el xenón 6s2, cesio y bario, estamos aquí en 56, 6s2, 4f2, sí, aquí empieza a llenar la capa F, xenón 4f2, 6p1, no, la capa P llena después de tener completa la F, la 4F y también la 4 y también la 5, y también la 5D. Tiene que llenar primero la 5D y la 4F antes de llenar la 6P. Aquí lo tenemos, 6P llena antes 5D y 4F. Por tanto, esto es un estado excitado. Tenemos el xenón, tenemos 6s2, estamos aquí como decimos en el bario, y después tenemos 3 electrones más, 2 en la F y 1 en la P. 3 electrones más pues serían el lantano, cerio y el praseodimio. Es el praseodimio, 59. Como me estoy armando un lío, podemos contar los electrones a ver si está bien o me estoy engañando. El xenón tiene 54 y 2, 56, 58, 59. 59, praseodimio. Estamos ante el praseodimio, pero en un estado excitado, no está cumpliendo la regla de llenado, porque está llenando la capa P antes que la capa 5P, perdón, 6P antes que la 5D o 4F. Por tanto, no es un estado fundamental. Se puede comprobar en la tabla buscando en Wikipedia, en Internet, buscando praseodimio, y ahí encontramos su configuración electrónica. No vaya a ser que tengamos una sorpresa y sí sea el fundamental, pero no lo es. El F, argón, estamos aquí, 18, 4s2, potasio, calcio, estamos en el calcio, 4s2, 3 de 10, llenamos de los elementos de transición, estamos en el zinc, 3 de 10, y por último 4p3, 1, 2, 3, es arsénico. Es el arsénico y parece que llena según la regla, por tanto es un estado fundamental del arsénico, estado fundamental. Argón, 4s2, calcio, 3 de 10, zinc y por último 4p3, arsénico. El apartado G, neón, aquí 10, 3s1, 4p5, 3s1, sodio, pero pasa a 3p5, debería ser, claro, 3s2, completar la capa 3s, 3s2, 3p4, 3s2, 3p4, 3s2, 1, 2, 3, 4, azufre, es azufre, pero en estado excitado, no está llenando correctamente, deja semiocupada la 3p, 3s, la 3s la deja semiocupada y empieza a llenar la 3p, sin completar la 3s primero, por tanto estamos ante un estado excitado. En la parte de arriba de la tabla no tenemos excepciones, es en la parte de abajo, sobre todo cuando entran en juego los elementos de transición interna, cuando es un jaleo considerable el dar la configuración electrónica. El apartado H, argón, 18, 3 de 1, 4s2, 4s2, perfecto, potasio, calcio, y ese es el escandio. Está bien, su estado fundamental, 4s2, 3d1, 4s2, 3d1, perfecto. El escandio es este elemento. Apartado H. El apartado I, criptón 4 de 10, 5s2. Criptón, estamos aquí en el 36, criptón, 5s2, rubidio y estroncio, 4 de 10, cadmio, fundamental, sí, cumple la regla de llenado, el orden, todo perfecto. Es el apartado I, creo que lo llevo por orden. Xenón, 54, 6s2, cesio y bario, estamos en el bario con la 6s2. 4f12, sí, a partir de aquí empezaría a llenar la 4f, aquí 50 y el lantano, si paramos en el lantano se queda
en 5D, es una excepción también, 5D1, pero habitual, si nos metemos en los elementos de transición interna, llenan la 4F, incluido el electrón de lantano. Habitualmente en muchos hay excepción y se queda en la D, 5D1 y después llena la F, pero a medida que vamos avanzando dentro de estos periodos, pues sí, la capa que llena es la subcapa F. Entonces tenemos 4S2, 4S2, estamos en el bario, y ahora tenemos 4F12, 6P1. 4F12, 6P1 son 13 electrones más. 13. Aquí tenemos 1, el lantano, y después aquí 12. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Es aquí el 69. El tulio, TM. TM es tulio. Podemos contar por si acaso. El xenón tiene 54. 54 y 2, 56. 56, 58, 68, 69. 69, efectivamente. Es el tulio, pero no es su estado fundamental. El tulio debería de tener una configuración electrónica que es xenón 6S2, eso sí, perfecto, 6S2, y después 4F13. De nuevo, debe comprobarse en la bibliografía que es esta configuración, porque puedo estar equivocado, puede tratarse de una excepción, pero si llena según lo esperado, esta es su configuración, y esta no parece un estado fundamental llenando la capa 6P, o sea, ocupando la capa 6P, no creo que sea fundamental. Voy a comentar, para terminar, algunas excepciones llamativas a las reglas de llenado. Por ejemplo, sobre todo, el gran problema está a partir de los periodos 6 y 7. 6 y 7 con la inclusión de los elementos de transición interna aquí en esta línea roja. Eso genera múltiples excepciones en el llenado. Por ejemplo, si nos vamos al lantano, el lantano, ¿cómo llena? Bueno, pues gas noble anterior es xenón, perfecto, y después empezamos llenando la 6S como indica aquí la tabla periódica, 6S2, 6S2, y el lantano llena la D, 5D. 5D1. Es una excepción, porque después de la 6S, ¿qué debe ir? De la 6S debe ir la 4F, no la 5D. Por tanto, es una excepción, pero ocurre de esta forma. También le pasa al actinio. El actinio es radon, 7S2, y después 6D1. 6D1. Si nos fijamos, 7S debería ir antes de la 6D la 5F. Pues no, llena la 6D, empieza a ocupar la 6D. Pero, si nos vamos al cerio, el cerio es, lo tenemos aquí, el cerio es gas noble anterior, xenón, cesio y radio, 6S2, después va el lantano y el cerio. Debería ser 4F2, 6S2, 4F2. Pues no, el electrón de lantano, 5D, aquí se sigue manteniendo. 5D1, 4F1. Lo podemos buscar de nuevo. Creo que no te estoy engañando. Que tiene esa configuración, 6S2, 5D1, 4F1. Son excepciones. Pero si nos vamos por ejemplo, al praseodimio, a este elemento, bueno, lo tenemos, ya lo hemos comentado. El praseodimio ya no es una excepción. Es xenón 6S2, 4F2. 4F3, perdón. 4F3. Praseodimio. 6S2, estamos en el bario, después el lantano, cerio y praseodimio, 3 electrones, que entran todos en la 4F. Ya no sigue ocupándose la 5D como en el cerio o el lantano. No, aquí empieza ya a llenarse la 4F, a completarse la 4F. Y eso ya se extiende a lo largo de
todo el periodo, creo que sin excepciones o con pocas. Lo mismo nos ocurre abajo. Si nos vamos al torio, ya lo hemos comentado, el torio bueno, es una excepción, es radón 7S2, estamos aquí en el radio. Después el actinio llena, como comenté aquí, la 6D, 6D1. Pues el torio, en vez de meter electrones en la F, en la 4F, debería en realidad ser, perdón, 5F, en la 5F2 debería ser 5F2, pues no, llena la 6D y es 6D2, 6D2. La 5F, como vemos aquí, debe llenar antes que la 6D y el torio no lo cumple, por tanto es una excepción. Pero el siguiente, el protactinio es radon 7S2, estamos de nuevo en el radio, y después va el actinio, que decíamos que llenaba 6D1, ¿no? Bueno, pues esa 6D con un electrón se sigue manteniendo en el protactinio, en este de aquí. Y después hay dos electrones más, torio y protactinio, que van en la 5F, 5F2. Un jaleo, 5F2. Y esto sigue manteniéndose. Por ejemplo, si nos vamos al uranio, sigue siendo radón 7S2 y lo normal es que fuera 5F4, 5F4. 1, 2, 3, 4, 5F4, pues no, sigue manteniendo un electrón en la 6D y la 5F tiene 3 electrones. 7S2, 6D1, digamos que el del actinio, y 3 torio, protactinio y uranio. Y la cosa sigue, el neptunio le pasa lo mismo. El NP es el gas noble, radón 7S2, sigue manteniendo un electrón en la 6D, 6D1, y después la 5F, los 4 que le quedan. Y esta tendencia se rompe en el plutonio. Aquí, en el plutonio, se rompe. El plutonio es radón 7S2, pero ya no mete un electrón en la 6D, los mete todos en la 5F. 5F6 me parece que es. El anterior tenía 5, que es el neptunio, pues ahora el plutonio tiene 6 en la F. Y a partir de ahí no sé si hay alguna excepción más, pero ya son pocas, ya tiende a ir llenando la 5F y cumpliendo esta regla de llenado, pero como vemos hay múltiples excepciones. En el vídeo anterior comenté la del cromo, la del cobre. Si te fijas en el vídeo anterior, si lo vuelves a mirar, aunque es largo, de media hora, verás que he metido la pata en un detalle, y es que he dado por sentado que el lantano llenaba, empezaba a ocupar la 5D, igual que el actinio la 6D, 5D1, 6D1, y que ese orbital, esa capa D con un electrón se mantenía, y es cierto, se mantiene, pero solo en los primeros elementos de transición interna. Después ya no se mantiene la 6D o la 5D con ese electrón, solo en los primeros. Y yo en el vídeo anterior lo dejé caer como algo general, como algo que estaba dentro de la regla de llenado. Y no, son excepciones todo ello, y por supuesto no debería ocuparse la 5D con un electrón, sino que debería directamente, antes de empezar a llenar la 5D, debería llenarse la 4F. Antes de empezar a llenarse la 6D, debería llenarse la 5F, pero como podemos ver, son excepciones que presentan sobre todo los elementos de mayor número atómico. Los elementos grandes, de número atómico elevado, presentan numerosas excepciones en el llenado. Espero haber aclarado un poco esta situación.